hagamos un resumen en grupo entonces sobre la enfermedad del trastorno bipolar. Como su nombre bien lo dice, tiene dos polos, bipolar, ¿ya? Pero ¿por qué se produce esta enfermedad? Habían dos testimonios ahí, uno más joven, ¿verdad? Y otro señor mayor, que mencionaban algunas prácticas que ellos tenían y que por eso a lo mejor pudiesen haber tenido esta enfermedad. Mi pregunta era si ustedes lograron detectar ese análisis que ellos hicieron. ¿Con qué lo relacionaban? eh, por lo menos con un aspecto más de la sociedad, como ejemplo el bullying, el consumo de drogas, más cosas, Ya. pero sobre todo por la sociedad. El bullying que el caballero mayor había sufrido, ¿cierto? El estrés. Y bueno, ¿qué más me decía Geraldine? Nada, es que mi papá sufre de eso y de bipolaridad, pero él está en una etapa igual más avanzada, que han sido por, más que nada son como traumas que dejan en ellos inculcados de su vida anterior. Claro. O sea, cualquier estrés emocional que viva el paciente podría gatillar la enfermedad. Entonces, el testimonio del hombre más joven hablaba de que él había consumido drogas, que tenía mucho estrés en el trabajo, que dormía poco, ¿ya? Ahí, y el bullying, quizás la falta de apoyo, todas esas cosas hicieron que se pudiera relacionar, pero sin embargo, él también menciona que no nos olvidemos que existe una posibilidad de factor hereditario, ¿ya? Así que podríamos encontrarnos con un paciente que ha tenido una vida muy buena, muy equilibrada, se ha desarrollado su vida dentro de una familia en contexto normal, no sé, con sus papás juntos, con hermanos, etcétera, con las necesidades básicas satisfechas, pero sin embargo, luego de la adolescencia tardía, empieza con los primeros síntomas, ¿ya? Entonces, ellos mismos hacen el análisis y hablan de la importancia del tratamiento farmacológico, de tener apoyo del psiquiatra y del psicólogo, y también analizando los factores que los llevaron a tener esta enfermedad, considera también importante no estresarse y dormir las 8 horas para que tú puedas tener un descanso del cerebro, ¿ya? ¿Cómo se manifestaba la enfermedad? ¿Qué les empezó a llamar la atención a ellos? Los cambios de humor. ¿Ya? ¿Cambios de humor? ¿Cómo qué cosas? El señor mayor hablaba de una felicidad, que sentía muy contento con todo el mundo, con él, con su familia, ¿ya? Entonces, de alguna forma, la energía se iba hacia arriba y otras veces, seguro, que la energía se iba hacia abajo. Y vuelvo a hablar de energía, así como lo hablé en esquizofrenia. Entonces, por eso se confunde esta patología y ahora vamos a revisar entonces la presentación para que ustedes empiecen a comparar un poquito y relacionar esto con la esquizofrenia. Ahí es donde se empiezan a confundir entonces los diagnósticos y por supuesto el tratamiento no va a ser el óptimo, ¿sí? Bueno, la patología del trastorno bipolar desde sus inicios tuvo otros nombres, ¿ya? Entonces podemos encontrar en la literatura como un trastorno anímico bipolar, una enfermedad maníaco-depresiva y mucho más antiguamente podríamos haber escuchado locura circular, ¿ya? Entonces, esta patología se encuentra en el grupo de los trastornos psicóticos cuando el paciente está
con un predominio de las manías, es decir, de la energía arriba, y cuando está en los episodios depresivos, se podría dejar en el grupo de los trastornos del ánimo. ¿Ya? Entonces podría por un rato pensarse más en psicosis y por otro lado en depresión. Es una mezcla, ¿ya? Nosotros malamente la hemos referido cuando queremos hablar de una persona que es cambiante en su forma de ser, porque esos cambios en la forma de ser de un día para otro, de un rato para otro, y uno se enoja y dice, oye, esta persona es bipolar, está totalmente incorrecto, porque esos cambios tan abruptos y tan breves obedecen más que nada a rasgos patológicos de la personalidad. Pero el trastorno bipolar, para que ustedes se den cuenta, se desarrollan bastantes días o meses quizás en una etapa maníaca y otros tiempos largos y significativos con episodios depresivos. ¿Ya? Existe una clasificación también que resume un poquito estos episodios y de acuerdo al predominio de esto, tú podrías dejarlo en una etapa, si es más maníaca va a ser un tipo y si es más depresivo va a ser de otro tipo. Cuando hablamos de manías o episodios maníacos, se relaciona con esto que ustedes ven ahí, sentimientos de grandiosidad, mayor iniciativa verbal, o sea, hablan, y a eso se le llama técnicamente como verborrea. ¿Habían escuchado de eso de la verborrea? ¿No? No. Ya. Un paciente verborreico es una persona que habla mucho, pero habla cosas medias incoherentes, saltadas, y cuando el paciente no es así y llama la atención, entonces necesitamos llevarlo al psiquiatra rápidamente, porque lo más probable es que esté desajustado y esto sea necesario cubrirlo con fármacos para que el paciente esté tranquilo. La energía cuando llega muy arriba podría quedar incluso el paciente con problemas neurológicos más adelante, porque las neuronas también sufren con estos episodios maníacos. Entonces, lo más rápido posible deberíamos llevarlo un poco a la normalidad a este paciente, ¿ya? Incluso cuando el paciente está como arriba de la energía, se le va a llamar que está maníaco, ¿ya? Y ahí dice, por ejemplo, que no duermen, que se distraen con facilidad, no pueden terminar lo que empiezan, está muy hiperactivo, agitado, eufóricos, se enojan con facilidad, podrían estar agresivos en algún rato. Y por último, algo importante también que no se ve en todos, pero podría haber una hipersexualidad, es decir, el deseo sexual aumentado, por lo tanto hay un riesgo también de prácticas sexuales sin pensar en la prevención de enfermedades de transmisión sexual o en el caso de las mujeres del embarazo no deseado, ¿ya? Al revés, entonces, está este otro conjunto de síntomas que tiene que ver con los episodios depresivos, que pueden venir a continuación o podrían predominar solamente estos en una persona. Y ahí tenemos sentimientos de tristeza o vacío, disminución del interés, la anhedonía que yo les decía delante, la esquizofrenia que tiene que ver con esta falta. Perdón. Con esta falta de disfrutar algunas actividades que antiguamente se disfrutaban. Y después cuando perdón. ¿Está bien, profe? Sí,
Deme 5 segundos. Tome harta agüita, profesora. Bien, si uno lo mira, el conjunto de síntomas viene a ser como cualquier cuadro depresivo, pero la diferencia es que las depresiones se relacionan con un hecho concreto que tiene una coherencia para que ocurra. O sea, se le murió un familiar a uno, perdió su trabajo, no sé, tiene una enfermedad discapacitante o crónica que puede llevarlo a la muerte, inmediatamente el paciente podría tener un cuadro depresivo. La ruptura de una relación amorosa también te podría llevar a un cuadro depresivo, que se te queme la casa, etc. Pero aquí no se relaciona con eso. O sea, un paciente que no tiene motivo, que no tiene un factor desencadenante de una depresión y que se está estudiando como caso clínico durante un periodo bastante largo que podría llegar a ser un año y hace cuadros depresivos sin tener relación con un factor desencadenante, podría estar tratándose de un trastorno bipolar. En el caso de los cuadros depresivos, generalmente ocurre en el periodo de menos sol, es decir, más de invierno, otoño-invierno. En cambio, los episodios maníacos podrían desarrollarse en el tiempo en que hay más sol, es decir, vamos a verlo en tiempo de primavera-verano. ¿Ya? Hay más euforia ahí. Ahora, esto es lo que yo quería como mostrarles porque es importante que ustedes entiendan que hay una clasificación. No todos los pacientes bipolares son iguales. Hay pacientes con un trastorno bipolar donde existe un episodio, por ejemplo, de manías y podría haber un episodio eventual de depresión. Otro caso al revés, podrían haber más episodios depresivos y acompañados de alguna vez un episodio de manía, pero chiquitito, corto, días nomás, una semana, etc. Hay pacientes que podrían tener una clasificación de ciclotimia, es decir, que durante un periodo de 2 años más o menos haya hecho varios episodios de manías, pero cortos, ¿ya? Y varios episodios de síntomas depresivos, pero cortos. Entonces ahí es complejo porque hacer un diagnóstico diferencial con un cuadro de un trastorno de personalidad en un adolescente que todavía se está desarrollando, porque la edad de inicio es similar a la de la esquizofrenia, es difícil de asegurar en realidad. Se va a asegurar más con los años, cuando el paciente se mantenga en ese comportamiento cíclico por año y que llegue a la adultez de la misma manera. Me explico. En el trastorno bipolar 1 podría haber todos los años en el tiempo de primavera-verano episodios de manía. Y al año siguiente, en la misma fecha, más o menos al mismo tiempo, otra vez manía. Y al año siguiente, otra vez manía. Primavera-verano, manía otra vez. Y ese episodio puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, etc. Hasta 6 meses podría durar. Pero de repente, el trastorno bipolar 1 igual podría tener un episodio de depresión entre medio de la vida, ¿ya? Y ese episodio de depresión mayor va a llamar mucho la atención siempre y cuando no tenga un factor con el cual lo relacionemos y obviamente podría descartarse si ocurrió un evento que sí lo gatilla, porque no quiere decir que una persona bipolar nunca realmente tenga una depresión transitoria, ¿ya?
En el caso del trastorno bipolar tipo 2, aquí predominan las depresiones. Entonces, casi todos los años, en mayo, junio, por ahí, el paciente se vuelve depresivo. Otra vez al año siguiente, otra vez mayo, junio, julio, depresivo. Al año siguiente, otra vez, abril, mayo, junio, podría haber depresión, ¿ya? Pero eso no quita que de repente también esté como súper energético, así como no puede dormir, anda súper agitado, quiere hacer 1000 cosas, pero le dure poquito, puede ser una semana, más o menos 2 semanas, etc. ¿Ya? Y el ciclotímico nunca va a tener un predominio así como fijo. Ah, no, este siempre tiene manía. No. Van a ser hartas manías en el año, hartas depresiones en el año, y eso hace que el paciente quede clasificado como ciclotímico. Este caso sería como el de mejor pronóstico, para que sepan ustedes. Porque como son cortitos los periodos, uno los puede tratar rápidamente y los pacientes también aprenden a darse cuenta de que ellos están desajustados, se toman su medicamento y rápidamente vuelven a estar un poco más adecuados, porque en la normalidad no van a llegar nunca porque esta cosa es crónica, ¿ya? Bueno, y todo lo que no quepa en estas 3 clasificaciones, entonces queda clasificado como no específico, porque no se puede meter en ninguna de las anteriores, ¿ya? ¿Dudas en la clasificación? Bien. A ver, me voy a saltar algunas cosas que son más científicas, pero están en la presentación para ir avanzando. ¿Han escuchado ustedes sobre los neurotransmisores cerebrales? Los neurotransmisores, ¿no? Ya, los neurotransmisores cerebrales son enzimas mandan las señales al cuerpo, ¿no? Claro, son enzimas reguladoras del ánimo, del apetito sexual, de la saciedad, también de la actividad motora, regulan las funciones cognitivas también, y el sueño. Todas esas cosas regulan los neurotransmisores. El más importante y el que más se trata de controlar, porque interviene mayormente en todas las cosas que acabo de mencionar, es la serotonina, ¿ya? Incluso hay precursores de la serotonina en la alimentación, en algunas frutas, en, qué sé yo, verduras de hoja verde, en frutos secos, en el plátano, en el chocolate, en el cacao, mejor digo. Y cuando la serotonina está alterada, el paciente empieza a tener irregularidades en estas cosas que acabo de mencionar. Y lo que hacen los antidepresivos, por ejemplo, es regular justamente la producción de esta serotonina en el cerebro para llegar a tener una tranquilidad en el paciente, que pueda dormir bien, que pueda hacer todas sus actividades laborales o académicas y que no tenga ningún problema del ánimo. Entonces, si falta serotonina, ocurre todo ese desajuste, ¿ya? Y por eso aparece la necesidad de darle antidepresivos al paciente. Y otros neurotransmisores también se relacionan, como la dopamina o la noradrenalina, se relacionan con estos cuadros ansiosos, como por ejemplo las crisis de pánico, ¿ya? Porque está relacionado con sentimientos de angustia, miedo, agresividad, y finalmente también podrían gatillar problemas alimentarios del orden de la bulimia y de la anorexia. Entonces, aquí, ¿qué se puede hacer con esto? Como bien decía uno de los 2 varones que estaba dando su testimonio, ¿cierto? Por una parte, el tratamiento farmacológico, que es súper importante para regular el ánimo, para mantenerlo en el equilibrio, en la normalidad, en el medio entre la manía y la depresión. Esa es la normalidad para el trastorno bipolar. Y aquí hay un montón de cosas que se tienen que usar de acuerdo a cómo están los síntomas del paciente. Entonces, si está maníaco, la energía está arriba, el paciente va a requerir fármacos que aplaquen la manía.
Entonces aparecen los antimaniacales. Si el paciente está muy depresivo, necesitamos subirle el ánimo hasta la normalidad, necesitamos antidepresivos. Si además está muy agitado y está eufórico y está agresivo, necesito sedarlo, necesito calmarlo. Si tiene mucha energía en la manía y no puede dormir, necesito darle inductores del sueño, porque si no duerme, ahí está el daño neurológico progresivo, porque cada episodio de manía le va a dejar con un problema más cognitivo con el correr de los años. Y eso se va a dar cuenta el paciente después porque no puede rendir como antes, ¿no? O sea, la medicación aquí es súper importante. Si se dan cuenta, estos pacientes pueden, cuando están estables, pueden hacer una vida normal. Estos pacientes no pierden el juicio de realidad, pueden elaborar un buen análisis frente a las cosas de la vida diaria, no son dependientes, pueden llevar un tratamiento de manera individual. Aquí no necesitan siempre de un tercero, a menos que estén con una crisis, ¿verdad? Sobre todo las manías, y ahí necesitan rápidamente irse a la urgencia para una hospitalización abreviada de máximo un mes. Con los fármacos ellos se calman y se ordena la manía y después quedan normales. Y por otro lado, una depresión que puede ser muy severa, que no permite que el paciente haga las cosas de la vida diaria, podría requerir también del apoyo de la familia y de hospitalización para darle antidepresivos rápidamente y que pueda recuperarse y no tener ideación suicida, por ejemplo, sobre todo en aquellos casos que los pacientes viven solos. ¿Ya? Por otra parte, también hay alternativas que se van sumando al tratamiento y dejando un poco ya los fármacos. Está la psicoterapia en este caso, para aquellos cuadros que están con depresión. También podríamos recurrir a talleres, ¿verdad? A internaciones en distintos dispositivos de salud mental que permitan ayudarles con educación sobre su patología, entenderla, comprenderse a sí mismos cuando están desajustados. ¿Cómo soy yo cuando estoy en una manía? ¿Cómo soy yo cuando estoy en un cuadro depresivo? ¿Qué significa tener hipomanía? ¿Qué significa tener un cuadro cíclico de la manía? ¿Ya? Esas cosas hay que ir educando en los pacientes. La importancia de los fármacos también, porque muchos de ellos no se los quieren tomar por los efectos adversos principalmente. Entonces hay que ir explicándoles a ellos el costo-beneficio, ser capaces de negociar como profesionales de la salud mental con ellos para que se los tomen y hacerles ver cómo se recuperan estas crisis rápidamente con la ayuda de los medicamentos. Bueno, y lo último que queda cuando el paciente está muy mal, y al igual que la esquizofrenia, cuando el paciente está muy mal, existe un tratamiento que se llama terapia electroconvulsiva, ya que está aquí después de la herramienta farmacológica. ¿Cuándo se usa la terapia electroconvulsiva o el electroshock? Para que sepan ustedes, no sé si lo han visto por ahí en alguna película, puede ser. Me ponen unos electrodos en la cabeza para descargas de energía eléctrica y generan unos efectos bastante complicados en las neuronas, pero el paciente ya no está maníaco, no está psicótico, no está agresivo, y eso claramente le va a dañar de cierta forma la función cerebral, para el rendimiento me refiero, pero cuando no hay nada más que hacer, es eso, o que el paciente se pierda, lo agredan, se lo roben, lo maltraten, se muera atropellado, se pierda, etc. Pero eso es la última escala de las posibilidades de tratar a un paciente bipolar y de la esquizofrenia, por supuesto. ¿Ya? Ahí está la clasificación de los medicamentos, que se las menciono nomás porque cuando terminemos de pasar las patologías, después nos vamos a ir a profundizar en la farmacología de la salud mental y van a tener que investigar un grupo de fármacos cada uno de sus equipos de estudio, ¿ya? Bueno,
dentro de los medicamentos que van a estudiar, hay uno que se llama litio, que es un mineral, pero que genera un montón de problemas a nivel hepático y renal, así que es un tratamiento que se le da a gente joven, que no tenga antecedentes de daño en estos órganos, y la alternativa que tenemos para el litio sería otro fármaco, que ahí aparece en primera línea, el ácido valproico, que es un anticonvulsivante, que se usa harto en esquizofrenia, en epilepsia, pero que también tiene un gran efecto como regulador del ánimo, ¿ya? Y bueno, para comprobar la calidad de vida que tienen los pacientes a pesar de este diagnóstico, a diferencia de la esquizofrenia, para que ustedes se den cuenta, tengo 3 grandes personajes, artistas, ¿verdad? Ernest Hemingway, que es un escritor renombrado, el pintor Vincent Van Gogh y la científica Virginia Woolf. Ellos son personas que tuvieron trastornos bipolares toda su vida, desde la adolescencia, y lograron tener una trayectoria exitosa en lo laboral, se pudieron desarrollar en todo su esplendor, pero no me cabe duda que ellos sí siguieron un tratamiento y recibieron sus controles y todo ese acompañamiento que requiere, digamos, un paciente que esté desajustado. ¿Ya? Bien. Bueno, ¿qué similitud pudieron ver con la esquizofrenia desde el trastorno bipolar? ¿Qué se podría parecer? Los episodios maníacos, Mm, podría ser. sí, ¿cierto? Con los síntomas positivos. O sea, Sí. cuando el paciente esquizofrénico está en un brote, imagínate lo difícil que debe ser para un equipo de urgencias que no conoce el caso y que este paciente es traído por un tercero en un fin de semana donde no hay psiquiatra y no sabes cómo tratarlo porque no sabes si tiene un episodio maníaco porque tiene un trastorno bipolar y no hay antecedentes en el registro de la ficha electrónica, por ejemplo. Y por otro lado también podría ser un paciente esquizofrénico y tiene un brote por primera vez. Los diagnósticos de psicosis son difíciles de hacer así como a corto plazo. Yo te diría, por la experiencia que yo tengo con los equipos de psiquiatría, tengo varios años en salud mental, como 7 años más o menos trabajé ahí en psiquiatría. Yo te diría que al cabo de un año de conocer al paciente y tenerlo en los dispositivos de salud mental, recién podríamos asegurar el diagnóstico, porque vas probando fármacos y vas funcionando. Pero si los fármacos no funcionan, entonces va quedando la duda y vamos viendo qué puede tener. Hay psiquiatras bien expertos en el área de la psicosis, así como también hay otros psiquiatras expertos en el área de los trastornos del ánimo. Entonces, las experiencias también les va dando un criterio, un ojo clínico, te fijas para decir, ah, no, pero esto tiene este paciente. Y se van probando distintas líneas de tratamiento, pero con el correr de los días, acuérdense que en el hospital de día podían estar hasta 120 días, pero en la residencia protegidas podían estar un año. Entonces, los equipos alcanzan a convivir con las personas y de cierta manera van contribuyendo con los antecedentes del diario vivir para que este psiquiatra pueda atreverse a diagnosticar y a tratar con los fármacos correctos. Entonces no fue raro en la antigüedad habernos encontrado con casos de pacientes diagnosticados como esquizofrénicos toda su vida, y resulta que después de 10 años o 20 años no era esquizofrenia, pues era un trastorno bipolar. Y al revés. Entonces aquí es importante el estudio de caso y ese es uno de los ejercicios que yo voy a aplicar en esta etapa del aprendizaje para que ustedes en conjunto analicen casos y puedan elaborar planes de intervención. Terminando estas patologías, ustedes van a tener que trabajar en equipo 2 casos clínicos para poder diferenciar
y analizar, digamos, qué es lo que necesitan los pacientes, cómo lo podemos intervenir, y para eso van a tener que estudiarse las patologías G. Yo les voy a dejar entonces las presentaciones de hoy. Lamentablemente por tiempo no alcanzamos a ver la depresión porque teníamos que hacer la evaluación de hoy, que eran las escalas de valoración. Así que la depresión la vamos a ver la próxima clase, pero de todas maneras va a quedar ahí en la plataforma el video de la depresión también, junto al PowerPoint de la depresión, y lo vamos a ver brevemente en la otra clase, y no me cabe duda que ustedes lo van a relacionar también con el episodio depresivo del trastorno bipolar, ¿ya? No sé si tienen alguna duda.